Gracias y paz, amados hermanos, bienvenidos. Es un honor tenerles aquí en nuestra conferencia Unidos por el Evangelio, la cual nace de un sentir parecido al que el apóstol Pablo relata en Gálatas 1, versículos del 6 al 8. Y dice así: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Estos días donde reina la confusión en las iglesias y muchos predicadores pervierten el mensaje del evangelio, el predicador muy famoso Charles Spurgeon dice: debemos mantenernos firmes, defender la palabra de vida y declarar las verdades fundamentales del evangelio. Por eso, como iglesias, hemos decidido unir fuerzas y hacer esta conferencia para proclamar el mensaje más importante del mundo, el mensaje del evangelio. Si miran su boletín, ahí verán que seremos guiados por temas como qué es el evangelio, cómo el evangelio nos transforma y cómo podemos vivir una vida digna de este evangelio. Si quieres saber más acerca de cada expositor, de cada hermano que estará compartiendo de la palabra, en su boletín igualmente puede encontrar más información acerca de cada uno de ellos. Todos son varones piadosos, varones con carácter probado y fieles a las verdades del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Además puede encontrar más cosas como los recursos que estamos recomendando para ustedes. Y igualmente, si no tienen una copia del boletín, igualmente estamos dando una copia de un libro, se llama Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Es del ministerio Living Waters. Si aún no tienen sus copias, allá en el lobby pueden recoger una. Por cierto, si tienen niños de hasta 10 años, creo que ya todos los niños están en aquel lado, pero si queda uno, puede registrarlo. Allá tenemos cuidado de niños. Está aquí saliendo a mano izquierda. Y sin más que agregar, hermanos, me gustaría empezar con una oración. Si me acompañan inclinando su rostro. Señor, gracias por este día. Gracias porque tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú nos has entregado este mensaje del evangelio. Tú lo has entregado por medio de tus apóstoles, Señor. Y cada uno de nosotros, Señor, en algún momento llegamos a la fe por medio de este precioso mensaje. Este mensaje que ha sido pervertido, que ha sido olvidado en muchas iglesias, que ha sido reemplazado por falsas filosofías. Te pedimos, Señor, que nos ayudes el día de hoy a recordar este maravilloso mensaje. Te pido que cada uno de nuestros hermanos que van a compartir la palabra el día de hoy sean de edificación a nuestras vidas, Señor, que seas tú hablando a través de ellos. Señor, que no sean palabras humanas, Señor, sino tu precioso y maravilloso mensaje en el cual encontramos que Cristo vino a esta tierra, vivió una vida perfecta, no cometió pecado alguno, murió en esa cruz tomando nuestro lugar, dándonos vida eterna, Señor. Y gracias, Señor, porque igual nos das la promesa de que nuestro Señor regresará algún día. Ayúdanos a prepararnos como iglesia, Señor, a presentarnos de manera digna delante de ti, Señor, listos para ese glorioso día en el que veremos a nuestro Salvador regresando desde las nubes, Padre. Ayúdanos el día de hoy, Señor, a glorificarte. Quita cualquier estorbo en nuestros corazones, Señor, para que podamos alabarte, que podamos concentrarnos, Señor, en ti y darte toda la gloria, Señor, en cada momento. Amén. Buenos días, hermanos. Espero que se encuentre bien en esta mañana y pues primeramente les pido que por favor se pongan de pie con nosotros. Estamos aquí unidos por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El evangelio nos revela de que somos pecadores. Dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y porque somos pecadores merecemos la muerte. Dice Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte. Pero hay más. Dice Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
y en su muerte, y no fue su muerte que nos salvó, porque ahí no terminó, mas se levantó de entre los muertos, Él resucitó y Él está vivo hoy y está sentado a la diestra del Padre, amén. Y para ser salvos debemos tener fe en eso, de que Él está vivo hoy. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Y esas son las buenas nuevas que hoy nos une. Y si quizás no lo has creído, nuestra oración hoy es de que no salgas de estas dos puertas sin creer en el nombre de Jesús. Porque Él, pues sin creer en el nombre de Jesús, y así los invito a que canten con nosotros de el gran amor que Dios tuvo por nosotros, que mandó a su único Hijo a morir por nosotros en una cruz, una muerte tan cruel, para que todo el que crea en su nombre no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Así que los invito a que canten con nosotros, en esto conocemos. No existe nada bajo el sol que se compare a ti, Señor. ¿Quién te puede comprender? Amor que bajó desde el cielo, mi alma Él vino a salvar. Conocemos el amor que Él dio su vida
como a su hijo él me recibió, y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre al yo creer, él me otorgó y perdón me dio, pues caló mi maldad sobre él, su rectitud por la fe miraré. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Declarado justo soy en él. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Pueden tomar asiento, hermanos. Buenos días, hermanos, hermanas y amigos que nos acompañan. Primero que todo, quiero decirles que es un privilegio estar aquí esta mañana y quiero agradecer también a nuestro gran Dios por concederme la gracia de compartir su palabra esta mañana con todos ustedes. Y también quiero aprovechar y darle gracias a los hermanos Michael y Eddie por la invitación a ser parte de este noble esfuerzo de unir a iglesias hermanas en torno a la proclamación del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los invito a que me acompañen en una corta oración para pedir la guía del Señor sobre esta conferencia, sus talleres y sesiones. Aunque el hermano Eddie ya oró, vamos al Señor en oración. Padre, tú que habitas en la majestad de las alturas, ante tu presencia, Señor, nos presentamos, no por nuestros méritos, sino por los méritos perfectos de tu Hijo, el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz, llevando nuestra culpa, cargando con nuestro pecado, absorbió tu justicia. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das esta mañana de reunirnos en torno al glorioso evangelio que proclamamos. Este es el evangelio que predicamos. Te agradezco por cada una de las iglesias que se ha unido en este esfuerzo, en esta misión de querer ser fieles al llamado que tenemos de proclamar con fidelidad tu evangelio. Gracias, Señor, por la iglesia Northern Heights y por ser los quienes abrieron las puertas de su iglesia para que lleváramos a cabo esta conferencia, Señor. Gracias por tu palabra que va a ser expuesta fielmente durante las sesiones y durante los talleres. Señor,
queremos glorificarte, queremos honrarte y pedimos que tu Espíritu Santo obre en la vida de cada uno de nosotros, tanto en los creyentes como en los que quizás aún no han depositado su fe en ti. Que sea el Espíritu Santo obrando, edificando, trayendo convicción y trayendo nueva vida. Señor, ponemos todo esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, fue un hombre profundamente comprometido con la verdad del Evangelio. Se cuenta que en una ocasión, al comenzar una conferencia para pastores, él subió al púlpito y dijo lo siguiente: he sido llamado a predicar el Evangelio, y mientras tenga aliento en mis pulmones, Cristo crucificado será mi único mensaje. Lo impactante no fue solo lo que dijo, sino que acto seguido abrió su Biblia, predicó un mensaje centrado en la cruz, luego se bajó del púlpito sin añadir nada más. Su punto era claro: si perdemos el Evangelio, lo perdemos todo. Hermanos y hermanas, no estamos aquí esta mañana para entretener, no estamos aquí para impresionar, ni para presentar estrategias humanas. Estamos aquí como Spurgeon para proclamar fielmente el Evangelio de Cristo. Por eso, al iniciar esta conferencia, se me ha encomendado el privilegio y la responsabilidad de responder a una pregunta fundamental: ¿qué es el Evangelio? Spurgeon también dijo: es tarea completa de toda la iglesia predicar el Evangelio completo a todo el mundo. Pero antes de hablar sobre qué es el Evangelio, es importante, y lo creo fundamental, que empecemos aclarando qué no es el Evangelio. El Evangelio no es la presentación de un plan seguido por una oración, como si se tratara de una fórmula mágica o de una transacción comercial. No es una especie de producto que se anuncia y se ofrece al mejor postor, esperando que alguien lo compre, repitiendo unas palabras. El Evangelio no es una oferta de temporada ni una estrategia de mercadeo para atraer clientes a la iglesia. Tampoco el Evangelio es el mensaje de: ven a Cristo y todos tus problemas se resolverán. Como si Jesús fuera un solucionador de crisis personales. El Evangelio no promete matrimonios restaurados, sanidades físicas, prosperidad económica o una vida libre de dificultades. ¿Puede Dios hacer todas estas cosas? Por supuesto que sí. Por supuesto que puede. Él es poderoso. Pero ese no es el centro del Evangelio. El Evangelio tampoco es el mensaje de Cristo el caballero que toca a la puerta de tu corazón esperando que tú lo dejes entrar. Como si el Rey soberano del universo estuviera a la merced de nuestra voluntad caída. Y mucho menos es un mensaje centrado en lo valiosos que somos los seres humanos. Como si Dios estuviera incompleto sin nosotros. Esa forma de presentar el Evangelio invierte el centro del mensaje, lo pone en el hombre en lugar de ponerlo en Dios. Hermanos, hermanas y amigos, si alguno de ustedes ha escuchado un mensaje así, un evangelio centrado en el hombre, en sus necesidades o en sus sentimientos o en sus decisiones, con todo respeto y amor pastoral les digo esta mañana, los han engañado. Eso no es el Evangelio de Jesucristo. El verdadero Evangelio no gira en torno a nosotros, sino en torno a quién es Cristo, a qué hizo Cristo y lo que Dios ha hecho a través de Él para reconciliar a pecadores culpables.
Entonces, ¿qué es el Evangelio? En términos simples, el Evangelio es la buena noticia de Dios. Pero los invito a que vayamos a la palabra de Dios para ver lo que verdaderamente es el Evangelio. Así que abra por favor su Biblia conmigo en Romanos capítulo 3. Y vamos a estar en el versículo 19 al 26. Romanos capítulo 3, versículos 19 al 26. La palabra de Dios dice: ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, sino siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Vamos a desarrollar esta predicación bajo 4 encabezados que nos ayudarán a entender con mayor profundidad qué es el Evangelio. En primer lugar, veremos la justicia de Dios. En segundo lugar, la universalidad del pecado. En tercer lugar, veremos la justificación gratuita por gracia mediante la redención y propiciación en Cristo. Y por último, veremos la justicia de Dios y su capacidad para ser justo y también justificar al que tiene fe en Jesús. El versículo 19, como saben, dice: ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle. Hay un problema fundamental que todo ser humano enfrenta, y es este: ¿cómo puede una persona estar en la debida relación con Dios? ¿Cómo puede alguien experimentar verdadera paz con Dios? ¿Cómo puede una conciencia culpable dejar de sentirse separada de su Creador? Desde tiempos antiguos, el hombre ha tratado de responder a esta cuestión. El judaísmo, por ejemplo, enseña que la manera de estar bien con Dios es a través del cumplimiento meticuloso de la ley. Ahora, esta idea no es exclusiva del judaísmo. Todas las religiones del mundo, en mayor o menor grado, enseñan alguna forma de salvación por obras. Incluso algunas iglesias enseñan una clase de salvación por méritos. Siempre hay un sistema de reglas, de ritos o requisitos que el hombre debe cumplir para tratar de alcanzar el favor de Dios. Pero aquí está la tragedia. Ningún ser humano puede cumplir perfectamente con los requerimientos de la ley. Por más sincero que sea el esfuerzo, por más disciplinado que sea el individuo, la ley de Dios exige obediencia perfecta y continua. Y en esto todos hemos fallado. Pablo ya lo demostró en los versículos anteriores. En el versículo 10 del capítulo 3 dice: no hay justo ni aún uno. Entonces, si nadie puede cumplir la ley,
¿para qué sirve la ley? ¿Cuál es su propósito? La ley principalmente muestra la justicia de Dios. Y Pablo lo dice: la ley fue dada para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, la ley no fue dada como un camino hacia la justificación. Los mandamientos no fueron dados como un camino hacia la salvación, sino que fueron dados como un espejo que revela nuestra culpa. Dios dio su ley y sus mandamientos para mostrarnos su carácter, que es santo, justo y perfecto. Pero al mismo tiempo, para confrontarnos con nuestra condición, que es caída, rebelde e incapaz. La ley expone nuestro pecado y por tanto nos deja sin excusa. Nadie podrá estar delante de Dios con argumentos o justificaciones, porque dice Pablo que la ley silencia al pecador y lo deja sin excusa. Por eso es que él concluye con esta afirmación contundente: por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Queridos hermanos, hermanas y amigos, esta es una sentencia clara y contundente. La salvación no puede ser alcanzada por méritos o esfuerzo humano. No es cuestión de intentar un poco más. No es cuestión de mejorar un poco más. Tampoco de cumplir con ciertas normas religiosas. El ser humano está irremediablemente perdido si la justicia dependiera de él mismo. Dios es santo, Dios es justo y perfecto, por lo tanto demanda perfección total. Pero gracias a Dios, el pasaje no termina ahí. En el versículo 21 aparece una gloriosa interrupción: pero ahora. Y ese pero ahora marca el punto de inflexión en la historia de la redención. Cuando toda esperanza en el mérito humano ha sido eliminada, ha sido quitada, Dios mismo interviene. Pablo dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y aquí no se trata de una justicia humana ni de un esfuerzo más por parte del hombre. Es una justicia externa, provista por Dios mismo, revelada en el tiempo señalado y anticipada desde el Antiguo Testamento por la ley y los profetas. Y luego en el versículo 22 Pablo aclara y dice: es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Ahora, es importante entender que Cristo no vino a abolir la ley, sino a cumplirla perfectamente. En Él se manifiesta esa justicia que ahora es imputada a los creyentes por la fe, sin distinción de raza, sin distinción de trasfondo, condición o la historia particular que cada uno tenga. Y vamos a hablar más adelante de esa gloriosa justificación. Pero antes de ver cómo Cristo salva y justifica al pecador, necesitamos entender por qué esa justificación es necesaria. Antes de contemplar la belleza de la justificación, antes de contemplar lo hermoso del Evangelio, debemos contemplar nuestra realidad. A todos nos gusta saber que Jesús nos ama, que nos ama y nos salva. Y es verdad, pero antes debemos ver de frente la profundidad de nuestra culpa. Y eso nos lleva a nuestro siguiente encabezado: la universalidad del pecado. Versículo 23: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Después de haber afirmado de que por las obras ningún ser humano será justificado, Pablo
pone el dedo sobre la llaga con esta declaración que es breve, pero destruye cualquier argumento. Y él dice, todos han pecado. Aquí no hay excepciones, aquí no hay categorías intermedias, no hay escalas morales de pecado que valgan. Esta es la condición universal de la humanidad. Desde la caída, todos, sin distinción de raza, etnia, clase, religión o moralidad externa, dice la palabra, han pecado. La palabra todos aquí abarca tanto a judíos como a gentiles, religiosos y no religiosos, personas buenas y personas malas. Todos. Y como consecuencia, dice Pablo, no alcanzan la gloria de Dios. El hermano leyó al principio, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte eterna. Por eso es de que Pablo dice, no alcanzan la gloria de Dios. Es decir, han sido separados, han sido excluidos de la presencia gloriosa de Dios. La palabra alcanzar implica una pérdida, una carencia, una incapacidad permanente de alcanzar aquello para lo que fuimos creados. Nosotros los seres humanos fuimos creados para reflejar la gloria de Dios, para vivir en comunión con Él, para disfrutar de su presencia. Pero el pecado nos ha dejado fuera. El pecado nos separó. Y no por un fallo pequeño o accidental, sino por una rebelión profunda, constante y voluntaria contra Dios. Aquí no hay espacio para justificaciones personales. Aquí no hay espacio para, yo nunca he matado. Yo siempre he tratado de ser una buena persona. Yo no le he robado a nadie. Yo no miento. O incluso voy a la iglesia. Yo todos los domingos voy a la iglesia. Nada de eso cuenta, hermanos y hermanas. Si hemos de entender, hermanos, hermanas y amigos, el valor y la gloria del Evangelio, debemos primero enfrentar la gravedad de nuestra condición. Pablo no pasa por alto la verdad incómoda, ni tampoco la disfraza con palabras suaves. Él declara bajo inspiración del Espíritu Santo que todo ser humano, sea judío, sea gentil, sea religioso, sea pagano, sea quien sea, hombre, mujer, niño, adulto, todos están bajo pecado. En los versículos 9 al 18 de este mismo capítulo 3, Pablo presenta una acusación contundente y lo hace apelando a una cadena de pasajes del Antiguo Testamento para probar que la corrupción y la depravación del ser humano es total, radical y universal. Vea lo que dice el verso 10. No hay justo ni aun uno. No existe ser humano que pueda presentarse delante de Dios como inocente. La justicia no se encuentra en el hombre, porque su naturaleza ha sido corrompida por el pecado desde la caída de Adán. Ni el más moral, ni el más religioso puede levantarse y decir, yo soy justo por mis propios medios. Pero Pablo no se queda ahí. Continúa en el verso 11, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y este versículo, hermanos, revela algo aún más profundo. Fíjense bien, el pecado no solo afecta nuestras acciones, sino también nuestra mente y nuestra voluntad. El ser humano en su estado natural, en su estado pecaminoso, en su naturaleza caída, no desea a Dios. El ser humano natural no le busca, no le entiende.
Y no es simplemente que no puede llegar a Él, sino que no quiere, no lo desea. El versículo 12 dice: todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. Y no se trata de unos pocos descarriados, como muchas veces dicen, la oveja negra. No se trata de eso. Es la humanidad entera ha tomado el camino equivocado. Nadie por sí mismo hace lo bueno como Dios lo demanda. Todos se han vuelto espiritualmente inútiles, incapaces de agradar a Dios. Y es verdad que hay personas moralmente incluso mejores que muchos cristianos. Eso es verdad. Hay personas muy generosas, muy decentes, pero eso no es garantía de que es salvo, porque Dios demanda una perfección completa, total y continua. Y el hombre, por más que se esfuerce, no puede hacerlo. No puede hacerlo. El versículo 12: todos se han desviado y unas se hicieron inútiles. El versículo 13 y 14: sepulcro abierto es su garganta, llena está su boca de maldición. Aquí Pablo muestra cómo el pecado contamina el habla. Mentira, engaño, veneno, amargura. El corazón impuro se manifiesta en palabras corrompidas. Nuestra boca, que fue creada para alabar al Creador, se ha convertido en un instrumento de destrucción, de hablar cosas perversas. Y el verso 15 y 16 dice: sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y esto, hermanos, es una imagen de la humanidad en guerra, de la violencia, de la injusticia y el egoísmo que llenan el mundo. No solo hablamos mal, sino que también actuamos con maldad. Actuamos con injusticia, actuamos con egoísmo. Nuestros pies son veloces para buscar el pecado. Nuestros caminos están llenos de ruina y dolor. Ahora, esta es la raíz del problema. Vea el versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El hombre natural no teme a Dios. Vive como si Dios no existiera. Cree que puede definir el bien y el mal a su manera. Y esto es precisamente lo que lo condena. El temor del Señor, dice Proverbios, es la sabiduría, es el principio de la sabiduría. Pero en el corazón del pecador, del hombre caído, ese temor ha sido reemplazado por orgullo y autonomía. Y por si quedara alguna duda, después de que Pablo dio todos esos versículos, en el 23 dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. O en otra versión: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la condición universal del ser humano. Todos pecaron y ninguno alcanza el estándar glorioso que Dios demanda. No se trata solo de acciones pecaminosas, sino de una separación radical del propósito para el que fuimos creados. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. ¿Se da cuenta la diferencia? Y obviamente Pablo no está exagerando. Todos, dice él, sin excepción alguna. Él mismo, el apóstol Pablo, como fariseo, pensaba que estaba bien con Dios por sus obras. Pero cuando la luz del evangelio lo confrontó, comprendió que su justicia simplemente era lo que lo condenaba. Que su justicia era como trapos de inmundicia. Y que todos hemos pecado y que todos necesitamos un Salvador. Esto lo vamos a ver en el siguiente encabezado. Pero antes de continuar, quiero hacer una pausa aquí. Puede que haya personas aquí que estén confiando en su propia justicia, o que reconocen de manera superficial que son pecadores. Tal vez tú, querido amigo, tal vez te consideras cristiano,
pero nunca has reconocido realmente tu pecado. Puede que estés en una iglesia, pero nunca has entendido que Dios es santo y tú no lo eres. Incluso podrías estar sirviendo dentro de la iglesia, pero sigues excusando tu pecado. Quizás estés engañado porque aunque asistes a la iglesia y sirves, en tu boca hay engaño, hay mentira. Tus pies corren hacia la maldad, te apresuras al pecado, te aferras a tu pecado y piensas que porque vienes a la iglesia o porque hiciste una oración de fe hace algunos años, ya eres salvo. Déjame decirte con mucho amor, pero con claridad, si esta persona eres tú, te estás engañando a ti mismo. R.C. Sproul dijo una vez: si no te deleitas en el hecho de que tu Padre es santo, 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 entonces estás espiritualmente muerto. Puede que estés en una iglesia, puede que asistas a una escuela cristiana, pero si no hay deleite en tu alma por la santidad de Dios, no conoces a Dios, no amas a Dios, estás desconectado de Dios y estás dormido a su carácter. Así que, hermano, amigo, querido, no te engañes más. Reconoce que eres pecador y que necesitas salvación. Reconoce que necesitas ser justificado. Y es precisamente lo que vamos a ver en el siguiente: la justificación gratuita por gracia mediante la redención y propiciación en Cristo. Después de habernos enfrentado, Pablo, con la realidad de nuestro pecado, que es universal, profundo y total, y después de haber visto que la justicia que salva no puede venir de nosotros mismos, sino de Dios, es de que ahora Pablo nos lleva a lo más glorioso del Evangelio: la forma en que Dios justifica al pecador. Y lo primero que nos dice el texto es que siendo justificados gratuitamente por su gracia. Aquí Pablo une dos palabras que parecen decir lo mismo, pero que en realidad están reforzando el punto más importante. ¿Cuál es el punto más importante? Que la salvación es completamente inmerecida. Gratuitamente significa que no hay que pagar absolutamente nada, por su gracia. Esto significa que fue iniciativa de Dios, movido por su amor y misericordia, no por nuestros méritos, no porque Dios haya visto algo en el futuro que tú lo ibas a aceptar, o porque Dios haya visto que tu corazón era bueno, o que haya visto algo, una pizca de algo bueno en tu corazón. Eso no es lo que la Biblia enseña. Es por su gracia. Él mismo la inició en su soberana voluntad, en su soberana misericordia y amor, es que inicia esa salvación. Y la justificación o salvación no es un proceso ni una recompensa. La justificación es una declaración legal. Dios, el juez justo, declara justo al culpable, y no porque ignore su pecado, sino porque su justicia ha sido plenamente satisfecha por medio de Jesucristo. ¿Y cómo lo hizo? Pablo nos dice: por medio de la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención es un término muy importante. La palabra redención es un término que habla de esclavitud. La palabra redención significa ser liberado mediante el pago de un precio. Tú y yo estábamos esclavizados al pecado. Estábamos encadenados bajo la ira de Dios y sin forma de escapar. Pero Cristo pagó ese precio con su propia vida. Él tomó nuestro lugar. Jesucristo pagó nuestra deuda y nos rescató. Pero aún hay más. El versículo 25 añade una dimensión aún más profunda y dice: a quien Dios exhibió
públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. La palabra propiciación puede sonar desconocida para muchos, pero es crucial que la entendamos. Para poder entender qué es el Evangelio, hay que entender qué es la propiciación. En griego, esta palabra apunta al lugar donde la ira de Dios fue satisfecha. En el Antiguo Testamento, eso ocurría en el propiciatorio del Arca del Pacto, donde el sumo sacerdote entraba y rociaba la sangre del sacrificio para cubrir los pecados del pueblo. Ahora, Pablo nos dice que Cristo es el lugar de propiciación. Es decir, que la cruz, Cristo crucificado ahí en el Calvario, ese fue el propiciatorio. Ahí fue donde el Cordero perfecto absorbió la ira de Dios que estaba en contra de nuestro pecado. Dios no escondió nuestros pecados ni los barrió debajo del tapete. Los cargó sobre su Hijo. Los exhibió públicamente en la cruz con el sacrificio perfecto y suficiente que Cristo hizo. Y quiero ser muy claro aquí, esto no se aplica automáticamente a todo el mundo, sino dice solo a través de la fe. Es decir, solo a los que responden en fe. Solo a los que responden en fe al Señor Jesucristo. No por obras, tampoco por rituales, sino por confiar plenamente en Cristo. Confiar plenamente en su sangre derramada, en su obra perfecta. Esto es lo que significa ser justificado. Es ser declarado justo, no por méritos propios, sino por los méritos perfectos de Cristo y de su sangre derramada en el propiciatorio de la cruz, en tu lugar y en mi lugar. Hermanos y hermanas, si hoy estás en Cristo, eres justificado gratuitamente. No hay condenación para ti, porque otro ya fue condenado en tu lugar. No tienes que vivir intentando ganarte el favor de Dios. Ya lo tienes en Cristo. Vive con gratitud entonces, vive con humildad, vive con gozo, porque la justicia que tú no podías lograr te fue dada por gracia. Y si tú, querido amigo que estás en medio de nuestro, aún no has creído en Jesús, déjame decirte que no hay otra forma de ser justificado. Tu pecado es real, la ira de Dios es real, pero también es real su amor. También es real su gracia y su justicia perfecta en Cristo. Así que arrepiéntete, querido amigo. Cree en el Evangelio, porque solo en Jesús hay redención. Solo en Él hay propiciación. Solo en Él hay justificación. Ahora veamos por último la justicia de Dios y su capacidad para ser justo y justificar al que tiene fe en Jesús. Espero que haya quedado claro, o por lo menos haya podido explicar de manera efectiva cómo Cristo es la propiciación con su sangre. Y Pablo lo explicó, ahora explica por qué Dios lo hizo así, por qué Dios públicamente exhibió a su Hijo como propiciación. Y aquí, hermanos, no solo se trata de cómo somos salvos, sino por qué es que este es el único modo en que un Dios justo puede salvar a los pecadores. El versículo 25 continúa diciendo, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Este texto responde una pregunta profunda. Es la gran pregunta teológica. ¿Cómo puede un Dios justo perdonar el pecado sin dejar de ser justo? Durante siglos Dios había perdonado los pecados. Piensen en David, en Moisés, en Abraham. Y sin embargo, parecía que la justicia de Dios no había sido plenamente satisfecha.
¿Dónde estaba el castigo por esos pecados? ¿Cómo puede un juez justo pasar por alto crímenes sin comprometer su carácter, sin comprometer su integridad, sin comprometer su santidad? Y la respuesta es: Dios no los ignoró, sino que los toleró con paciencia. Es lo que dice, porque en su tolerancia, es decir, Dios toleró con paciencia el pecado, porque miraba hacia adelante, miraba hacia la cruz de su Hijo Jesucristo, quien vendría y cargaría con esos pecados. Todos los pecados perdonados antes de la cruz fueron perdonados en vista del sacrificio de la cruz, en vista de lo que Cristo haría. Así que la cruz no solo es una muestra de amor, sino que es una declaración de justicia. La gracia de Dios no anula su justicia, sino que la satisface en la cruz. Dios es justo y el que justifica, dice el versículo 26, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Este es uno de los versículos teológicamente más densos de toda la Escritura. Aquí se revela la doble gloria de Dios. Por un lado, Él es un Dios justo, porque un Dios justo no deja el pecado sin castigo. La paga del pecado es muerte. Pero también Él es el que justifica, porque Él declara justo al pecador que cree en Jesús. En la cruz estas dos cosas convergen, o es decir, se abrazan. Dios no sacrificó su justicia para mostrar misericordia, ni sacrificó su misericordia para defender su justicia. Por eso es que ese mensaje que se predica hoy en día en muchos púlpitos de que Dios te ama, te ama, te ama, te ama, y no salen del amor, no es fiel al Evangelio, porque Dios no arriesga su justicia por el amor. Ambas cosas tienen que converger juntas. Ambas cosas. Y esto es lo que distingue al Evangelio de cualquier religión. Todas las religiones dicen que debe ser justo para ser aceptado por Dios. El Evangelio dice: Dios justifica al injusto por medio de la justicia de otro, Jesucristo. Y yo espero que a este punto haya quedado más que claro que el Evangelio no es lo que tantas veces se predica superficialmente. El Evangelio no se trata de ti, ni de tu decisión de invitar a Jesús a tu corazón. Tampoco se trata de que el Evangelio es aquel mensaje de Dios te ama cuando nadie lo hizo. No, mi estimado hermano. El Evangelio de Cristo no es un mensaje centrado en el ser humano. Tampoco es un mensaje meramente terapéutico que dice: Dios te ama tanto, tanto, pero tanto que entregó a su Hijo. Es verdad que Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Eso es verdad. Pero ese pasaje, cuando se lee en su contexto, también declara que hay quienes no creen. Hay un grupo que lo rechaza. Hay un grupo que ama más su pecado y permanecen bajo condenación. Y de hecho Juan dice en el verso 19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, por mucho que tú le digas al pecador: Dios te ama, te ama, te ama, esa persona puede que sea de este grupo, que ama más las tinieblas, ama más su pecado. Y esa persona puede que te responda: oh, Jesús me ama, excelente, yo también me amo. Ese no es el mensaje del Evangelio, hermanos. Hay que confrontar a los pecadores con la realidad de su pecado. El Evangelio no es un llamado emocional ni una invitación sentimental.
El Evangelio, hermanos, es la gloriosa declaración de que Dios es justo y de que ha provisto a Cristo como sustituto perfecto para justificar al pecador sin comprometer su justicia. Esta es la buena noticia. Dios no rebaja sus estándares. Dios no ignora nuestro pecado. No hace concesiones con su santidad. Él es santo, justo y perfecto. Y sin embargo, en su infinita gracia, envió a su Hijo a cargar con nuestro pecado, a cumplir la justicia que nosotros no podíamos cumplir y a satisfacer la ira que nosotros no merecíamos. Así es que Dios puede ser justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Tu justificación no depende de ti, sino de Cristo. Tu paz con Dios no se basa en lo bueno que eres, no se basa en las buenas obras que haces. Tu paz con Dios se basa en la justicia que fue satisfecha por Cristo, el único, perfecto y santo. Así que, hermanos y hermanas, dejemos de diluir el Evangelio. Dejemos de presentarlo como un mensaje centrado en el hombre. El Evangelio es la obra de Dios en Cristo Jesús para salvar a pecadores que se rinden en fe, que abandonan toda esperanza en sí mismos y confían únicamente en Cristo y nada más que en Cristo. No es posible que estemos rebajando y diluyendo el Evangelio y dándolo como un mensaje terapéutico. Hermanos, el mundo no necesita más terapeutas. El mundo necesita el Evangelio de Jesucristo, pero el verdadero. No el Evangelio humanista. El Evangelio que se centra en la gloria de Cristo y nada más que en Cristo. Y ahora, querido amigo que nos acompaña, si todavía no has creído en el Señor, esta es la invitación del Evangelio. No endurezcas tu corazón. No pienses que habrá otra oportunidad mejor. Hoy es el día de salvación. Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce tu bancarrota espiritual. Reconoce tu incapacidad de salvarte a ti mismo y cree en el Señor Jesucristo, el único justo, quien entregó su vida como sacrificio perfecto y quien derramó su sangre en tu lugar. Pero no solo se quedó ahí, sino que resucitó al tercer día con poder. Querido amigo, ven a Cristo. Ríndete a Él sin condiciones, sin reservas. Ven a Él con las manos vacías y tu corazón rendido. Y te invito a que no lo hagas como un acto superficial o emocional, sino como la entrega total de tu vida al señorío de Cristo y a su gracia. Porque solo en Él hay perdón, solo en Él hay justicia, solo en Él hay vida eterna y solo en Cristo hay reconciliación con Dios. Y para nosotros, hermanos y hermanas que hemos creído, que esta verdad del glorioso Evangelio nos humille profundamente. Que esta verdad nos llene de una gratitud reverente y nos impulse a vivir en adoración. Que nos impulse a vivir en obediencia, en misión también. Aquí, hermanos, en el Evangelio termina toda jactancia humana. Y comienza la verdadera adoración. La adoración verdadera que se rinde solo ante el trono del Cordero que fue inmolado. Así que solo a Él le damos la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, bendito eres. Gracias por enviar a tu Hijo y porque en Él tenemos salvación. Tenemos redención. Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias por habernos salvado, por habernos mostrado tu amor. Gracias, Señor, por esta mañana, por esta oportunidad, por todos los que están aquí, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo siempre trayendo convicción. Que sea tu Espíritu Santo iluminando los corazones, las mentes. Que sea tu Espíritu Santo, Señor,
que dé mayor claridad y entendimiento a mis hermanos y a los que tal vez todavía no son nuestros hermanos, pero que siempre dependamos de la obra gloriosa del Espíritu Santo. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.